Ya, entonces vamos a ver la del teorema de existencia y unicidad para soluciones. Entonces, la idea es concentrarnos en el problema de valor inicial de la forma y' igual a f de x, y, donde x pertenece a un intervalo y, que es un intervalo real, y de x sub 0 es igual a y sub 0. Es decir, tenemos una ecuación diferencial con una condición inicial, ¿cierto? Donde la función de f es una función de dos variables. La idea es que sea continua. Y el x sub 0 y sub 0 pertenece a y cruz a. Es decir, la condición inicial va a pertenecer al dominio de la función f. En eso nos vamos a enfocar hoy día. Y bueno, hasta ahora hemos postulado algunas EDO para las cuales existen algún método ingenioso de resolución, ¿cierto? De resolución sin hacer dos preguntas fundamentales, porque estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pero sin preguntarnos mucho si en realidad existe al menos una solución del problema de valor inicial. Nosotros llegamos y calculamos y nos da un resultado, ¿cierto? Pero ¿será que siempre existe una solución para un problema de valor inicial? Esa es la primera pregunta. Y la otra, si es que existe una solución, ¿es esta solución única o existe más de una? Porque de nuevo nosotros tomamos el problema de valor inicial, ¿cierto? El que está dado antes. Tomamos el problema de valor inicial, resolvemos la ecuación diferencial, luego evaluamos la condición inicial y tomamos un resultado. Pero ¿será que se puede, será que siempre voy a poder encontrar soluciones a la primera pregunta? Y la otra, ¿será que en realidad es la única solución o en realidad son varias las soluciones? Y solo nos consideramos solo una. Bueno, la respuesta de estas dos preguntas está dada por el teorema de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales, que es lo que vamos a ver hoy día. Pero antes de hacer pero antes de estudiar el teorema, necesitamos estudiar y ver lo que es una función de Lipschitz. Función Lipschitz es una función real, que la vamos a llamar g, que toma el intervalo y lo lleva a los reales. Vamos a decir que es Lipschitz si es que existe una constante L mayor que 0, una constante real, positiva, tal que el valor absoluto de g de t1 menos g de t2 es menor o igual que L por t1 menos t2. ¿Qué cosa es t1 y t2? Son elementos del intervalo, o sea, son elementos del dominio. Si yo evalúo, lo que está diciendo aquí es que si yo evalúo la función en dos puntos dentro del intervalo, siempre, sus imágenes siempre va a ser menor que una cierta constante por la distancia del intervalo. ¿Ya? Siempre se dice que está acotada la función. Pero no está acotada estrictamente, sino que va a depender de los puntos. De los puntos del intervalo. Si tengo dos puntos que están lejos, ¿cierto? En realidad, entonces, esta distancia puede ser muy grande. La distancia de las imágenes. Pero si tengo dos puntos pequeños, o sea, dos puntos cercanos, T1 y T2, la idea es que su imagen no sea menor, tiene que ser menor que la distancia de esos puntos por alguna constante. L puede ser menor que 1, puede ser mayor que 1. Pero igual puede estar acotada. A dicha constante L se le va a denominar una constante de Lipschitz. Así se le llama, una constante de Lipschitz.
Es la constante que hace verdad esta desigualdad. Veamos. Están entrando. Aquí. Ya, por ejemplo, el primer ejemplo es g de t igual a c, donde c es una constante, y dice que la constante Lipschitz es 0. Bueno, aquí tenemos que... ¿cómo sería? Tengo que tomar g de t1, que en este caso va a ser igual a c. Voy a tomar g de t2, que en este caso igual va a ser c, porque el g es la función constante. Entonces, ¿cuánto es g de t1 menos g de t2? Bueno, esto es igual a c menos c, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Pero el 0 lo puedo multiplicar por cualquier cosa y lo voy a multiplicar en este caso por t1 menos t2. ¿Cierto? Este de aquí nunca esto es distinto de 0 si pensamos que t1 es distinto de t2. Y entonces mi constante de Lipschitz ahora me da que L es 0. Entonces sí es Lipschitz y la constante de Lipschitz es 0. Ya, o sea, la idea es que tratar de encontrar ese L. Ese L puede ser cualquier valor real. Acuérdense que es mayor o igual que 0, tal que cumple la desigualdad. En este caso son iguales, pero como no es estricta la desigualdad, entonces funciona. Sí, puedo mostrar la desigualdad de nuevo. Aquí está. G de T1 menos G de T2 es menor o igual que L por T1 menos T2. Entonces, L es mayor o igual que 0 y la desigualdad también es menor o igual, así que podemos llegar a una igualdad. Ya, de nada. Entonces, G, si es una función constante, es una función de Lipschitz y la constante de Lipschitz es 0. Otro ejemplo es una función lineal. En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa es G de T1? G de T1 es MT1 más N. ¿Qué cosa es G de T2? Es MT2 más N. Entonces, si yo los resto y le aplico valor absoluto, G de T1 menos G de T2, G de T2, eso va a ser igual, y aquí los tengo que restar, entonces me queda MT1 menos MT2, ¿cierto? Porque si yo lo resto aquí, se me van las N y me queda esa resta. Pero, ya para aprovechando aquí el espacio, esto es igual a, puedo factorizar por M. M no sé si es positivo o negativo, porque fíjense que es un valor real. Entonces va a ser el valor absoluto de M por T1 menos T2. Y ahí yo tengo la desigualdad que quiero. Así que este de aquí es L. Por eso dice que es una función de Lipschitz y la constante de Lipschitz es el valor absoluto de M. Necesito que sea valor absoluto porque acuérdense que el L es un valor positivo o 0. Así que no puede ser negativo. Y en este caso M
sin problema puede ser negativo porque son rectas. Así que M es la pendiente y puede tener pendiente positiva o pendiente negativa. Entonces, L es el valor absoluto de M. Y ahí demostramos de que la función es Lipschitz. Entonces, las constantes son Lipschitz, las funciones lineales o las rectas, si quieren, son funciones Lipschitz. Vamos a ver. Voy a borrar. Vamos a ver otro caso ahora. Bueno, aquí ahora tengo g de t igual a t cuadrado. Dice que es Lipschitz en el intervalo a, b. Y no es Lipschitz en un intervalo abierto. ¿Por qué? Aquí voy a necesitar más espacio. Así que lo que vamos a hacer es compartir la pizarra. Un poquito. A ver. Necesito hacer algo. Entonces teníamos que g de t es igual a t cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser g de t1 menos g de t2? Eso va a ser igual a t1 al cuadrado menos t2 al cuadrado. Pero eso se puede factorizar y me queda que esto es igual a t1 más t2, ¿cierto? Por t1 menos t2. Bueno, fíjense, para que sea Lipschitz necesito esta parte, ¿cierto? Y esta parte de aquí en realidad tiene que ser mi cierto L, que es la constante de Lipschitz. Ya, pero ¿será que eso está acotado? ¿Será que eso es menor que un acierto L? Si yo digo que T pertenece al intervalo A, B, entonces estoy diciendo que A es menor o igual que T y es menor o igual que B. ¿Cierto? Es decir, vamos a tener la recta aquí. Voy a tener A, voy a tener B y el T está adentro. Pero si ahora consideramos dos T, un T1, consideramos un T1 y un T2, ¿cuánto va a ser la suma? Eso es lo que quiero saber. Bueno, la suma no es tan directa en el sentido de que pensemos que el 0 esté aquí. No, vamos a hacer el primer caso. Supongamos que el 0 está acá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que, por desigualdad triangular, T1 más T2 es menor que T1 más T2.
¿cierto? ¿Y cuánto vale T1? Por lo menos es mayor que A. Estamos aquí en el caso de que sean los dos positivos, todo es positivo. Entonces T1 es mayor que A, pero es menor que B. Así que este es menor que B. Y T2 es mayor que A y también es menor que B. Así que es menor que B. Por lo tanto, esto es igual a 2B. Entonces la suma de T1 más T2 es menor que 2B. No hay problema, ¿cierto? Bueno, lo vamos a hacer en otra pizarra porque necesito más espacio. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el otro caso? Tengo aquí el 0, tengo aquí A, tengo aquí B, y aquí tengo T1 y T2. Fíjense que el B está súper cerca del 0. Entonces, ¿cuánto va a ser T1 más T2 en valor absoluto? Bueno, por desigualdad triangular, esto siempre es menor o igual que el valor absoluto de T1 más el valor absoluto de T2. ¿Cierto? Ya, si yo lo veo aquí en la recta, T1 es menor que B, pero si lo tomo en valor absoluto, y por ejemplo que, ¿dónde puede estar el 1? Supongamos que aquí está el 1. Entonces tengo que el valor absoluto de T1 es mayor que el valor absoluto de B. Tengo al revés. Pero el valor absoluto de T1 es menor que el valor absoluto de A. Así que esto va a ser menor que el valor absoluto de A más el valor absoluto de A. Y entonces aquí va a ser igual a 2A. Escucha, fíjense que antes tenía que era menor que menos 2B y ahora tengo que menor que 2A. ¿Qué pasaría si los tengo cruzados? Tengo aquí el A, tengo aquí el B y en el medio está el 0. Entonces va a depender del valor absoluto, o sea, la magnitud de A y de B, para saber cuál es mayor y cuál es menor sin importar el signo, ¿cierto? Entonces, para no hacer todos los casos, creo que me están entendiendo, si no me dicen, yo puedo decir que T1 más T2 es, por desigualdad triangular, siempre va a ser igual al valor absoluto de T1 más el valor absoluto de T2, ¿cierto? Bueno, pero esto va a ser menor que el máximo, para considerar todos los casos juntos, entre el valor absoluto de A y el valor absoluto de B. O sea, tomo esos dos y digo cuál es el máximo. Si el máximo es A, entonces considero el A. Si el máximo es B, considero el B. Pero ese es para 1. Y acá tengo entonces más, para T2 también voy a tener el máximo. El máximo entre A y B. Entonces, en conclusión, tengo que T1 más T2 siempre es menor o igual que 2 veces el máximo entre el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Se entendió? Porque fíjense, si los dos son positivos, va a ser menor o igual que 2B. Menor o igual que el valor absoluto de 2B. Si los dos son negativos, voy a tener esto de aquí, va a ser menor que 2A. Y si estoy entre medio, va a depender cuál es el que está más lejos del 0. Y entonces va a ser uno mayor que A y el otro va a ser mayor que B. Pero igual los puedo acotar los dos por el más grande. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, el valor absoluto de T1 más T2 es eso. ¿Cierto?
Pueden escribir o decirme. Sí, profe. ¿Sí? Ya voy a suponer que todos dicen que sí. Entonces mi L, para que sea Lipschitz, ¿cierto? Va a ser igual al máximo entre el valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Ahora, ¿qué pasa si en vez de este intervalo aquí, tengo un intervalo abierto y hacia infinito? Es decir, ¿qué pasa si t pertenece a un a, infinito, por ejemplo? Podemos tomar menos infinito, b también. En este caso, voy a tener a y voy a tener todos los valores para allá, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre t1 más t2, no voy a poder acotarlo, no voy a poder decir que es menor que algo, porque a este lado no está acotado. No tengo un valor que sea menor que ese b. Por lo tanto, si yo tengo este intervalo, voy a decir que la función no es Lipschitz, porque no pude encontrar el L. O sea, fíjense, mostramos que varias funciones eran Lipschitz, pero aquí estamos dando un ejemplo que además de que sea Lipschitz sin problema, es necesario determinar el intervalo donde la función es Lipschitz. En este caso, en algunos intervalos es Lipschitz y en otros no. Los intervalos donde son Lipschitz son los acotados, es decir, los intervalos cerrados o acotados, que son de A a un B, números reales. Si tengo este intervalo semiabierto, sí, que es una rama de la recta real, ya la función g no va a ser acotada. Entonces lo importante de esto es que hay que saber si la función es Lipschitz, pero hay que ver cuál es el intervalo de definición donde se hace la función Lipschitz. Muy bien, entonces eso es lo que dice. Tengo que t cuadrado de Lipschitz en el intervalo a, b, y la constante de Lipschitz es 2 veces el máximo entre a y b, pero no va a ser acotada en ese intervalo, lo que nos dice que la propiedad de ser Lipschitz depende del dominio donde está mirando la función. Eso es súper importante. Otro ejemplo, aquí tengo una función diferenciable y su derivada, g', es acotada por una constante. Entonces g es Lipschitz de constante L en el intervalo I. Y esto sale de inmediato con el teorema del valor medio, porque el teorema del valor medio es ese de ahí. Es este el teorema, que me dice que si yo evalúo g de t2 menos g de t de 1, ¿cierto? Va a ser igual a g' evaluado en un cierto phi de t2 menos t1, donde ese phi está dentro de t1 menos t2. Es un elemento dentro del intervalo t1 y t2. Si la derivada está acotada por L, ¿cierto? Como decimos acá, que g' es acotada por L. ¿Qué quiere decir que es acotada por L? Eso quiere decir que g' de t es menor o igual que L para todo t en el intervalo. En todo t que pertenece ahí. Está muy cerca, está aquí. Para todo t que pertenece ahí. Ya. Entonces, si vale eso para todos los t, en particular vale que esto de aquí es menor que L. Menor o igual que L. ¿Cierto? Porque el sí está en el intervalo T1, T2 y ese intervalo está contenido en I. Así que cumple la condición.
Y entonces, si es menor o igual que L, se tiene la desigualdad que quiero y por lo tanto G va a ser Lipschitz de constante L. Esta es una buena forma de saber cuando una función es Lipschitz. Dice que ya no necesito, aquí no me da cómo es la función, pero me da una propiedad de su derivada. Si la derivada es acotada, entonces la función es Lipschitz. Déjame borrar. Otro ejemplo. Otro ejemplo dice que si g de t es igual a la raíz de t. En este ejemplo, la función no es Lipschitz en ningún intervalo que contenga al 0. Por ejemplo, en el intervalo 0,1. Esto se puede ver usando el teorema de valor medio, igual que el anterior. Entonces tengo la condición del teorema de valor medio, que g de t2 menos g de t1 es igual a la derivada de g en phi de t2 menos t1, donde phi está dentro del intervalo. Pero la derivada de g', tengo que g' es igual a 1 partido por 2 veces la raíz de t, ¿cierto? Y ahí está el problema del seno. Ya, entonces me va a quedar, si yo encuentro que g' de t es igual a eso, lo evalúo en phi y me queda lo que está aquí. Y esto de aquí, ¿qué va a pasar? Como phi pertenece a t1 menos t2, quiere decir que t1 es menor que psi y eso es menor que t2. ¿Cierto? Si lo dividimos, o sea, si lo damos vuelta, eso quiere decir que 1 partido por t2 es menor que psi y eso es menor que 1 partido por t1. Ah, perdón, me equivoqué. Este es 1 partido por psi. A ver, aquí creo que tengo un problema. Eso vale siempre, ¿cierto? Pero ahora le tengo que aplicar la raíz. Y la raíz es creciente, ¿cierto? Ah, ya. Sí, la raíz es siempre creciente. Así que en realidad yo puedo aplicar la raíz aquí, puedo aplicar la raíz aquí y aquí. Y esto también le aplico la raíz y se cumple la desigualdad. ¿Qué estoy haciendo aquí en este todo desorden? Estoy diciendo de que 1 partido por 2 veces, aquí yo puedo sacar que 1 partido por 2 veces la raíz de psi es menor que 1 partido por 2 veces la raíz de t1. Es decir, lo que tengo acá. ¿Ya? Voy a borrar porque está muy desordenado. O sea, tener que si pertenece al intervalo es obtener, decir que si está en el intervalo es obtener que esto es menor que eso. Eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno, si G es Lipschitz de constante L mayor que 0, si G fuese Lipschitz, debería cumplirse eso de aquí, que 1 partido por 1 medio por la raíz de
1 partido por 2 veces la raíz de T1, ¿cierto? Va a ser menor que una constante L por T2 menos T1. Pero ¿qué pasa? Fíjense que si el T1, como el intervalo es 0 y 1, tengo 0, tengo 1 y tengo mi cierto T1 en algún lado. Si el T1 se acerca a 0, si el T1 se acerca a 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto de aquí va a tender a infinito. Y si tiende a infinito, nunca va a ser acotado o va a ser menor que una constante L fija. El L no depende de la posición de T1, es fijo. Entonces, en algún cierto valor, por ejemplo, por aquí, de aquí en adelante, todos van a ser, es mayor que L, la 1 partido por 2 raíz de T1. Y entonces no se cumple la desigualdad. Y por lo tanto tenemos una contradicción. Entonces, lo que dice aquí es que para la raíz de t, ¿cierto? No va a ser Lipschitz porque no voy a poder encontrar un L que sea el valor constante que acote a todos los valores de esta forma. Entonces aquí fíjense, este es un ejemplo de una función no Lipschitz. Entonces, no todas las funciones son Lipschitz. Eso es lo otro que también podemos ver. Bueno, viendo todos esos ejemplos, vimos entonces, bueno, recapitulando, tengo que las funciones constantes van a ser Lipschitz, las funciones que sean una recta, una función lineal también va a ser una función Lipschitz. La función t cuadrado va a ser Lipschitz siempre y cuando esté definida en un intervalo cerrado. En los otros casos no va a ser una función Lipschitz, así que ahí va a depender. Las funciones que son diferenciables, donde su derivada es acotada, también van a ser funciones Lipschitz. Y en el caso particular de que g sea igual a la raíz de t, no es Lipschitz en el intervalo que contiene el cero. Ese es un ejemplo de una función no Lipschitz. Y entonces, bueno, ahora podemos ver el teorema de existencia y unicidad. ¿Tiene alguna duda? Yo. Díganme. Si tenemos una función que está compuesta de otras funciones y las funciones son Lipschitz, entonces la función compuesta también es Lipschitz, ¿o no? O sea, si Sí, tenemos un cociente, ¿sí? sí, sí, pero la función va a ser Lipschitz, ahí hay que intersectar los intervalos donde la función es Lipschitz. Por ejemplo, si en una es todos los reales, pero en la otra que está dentro de la composición es un intervalo, entonces va a ser Lipschitz en el intervalo. Acuérdate Ok. que para que sea función Lipschitz hay que ver que la función cumpla y dónde también. Entonces hay que ver el intervalo de definición para que sea la función Lipschitz. Entonces ahí lo que hay que preocuparse es que, bueno, funciones Lipschitz, composición de funciones Lipschitz va a ser Lipschitz, pero en la intersección de los intervalos, donde la función es Lipschitz. Bueno, después de haber definido lo que es una función Lipschitz, ¿cierto? Podemos ver el teorema de existencia y unicidad, y entonces dice que sea f una función continua y Lipschitz, por eso necesitamos saber lo que es una función Lipschitz, con respecto a su segunda variable, o sea, va a ser Lipschitz con respecto a la variable que el dominio es A. Fíjense que A e I son intervalos en los reales, así que aunque parezca otro conjunto diferente, esto es un intervalo. A es un intervalo y I es un intervalo.
Pero la función tiene dos variables, tiene x e y. Entonces va a ser Lipschitz con respecto a la variable y. Es decir, va a cumplir la desigualdad, pero para la segunda variable. F de x, y1 menos f de x, y2 es menor o igual a la constante L por el valor absoluto de I1 menos I2. Entonces, para todo X sub 0 y sub 0 que pertenece a I cruz A, el problema de valor inicial tiene una única solución I que va a estar en ese intervalo. Fíjense que es X sub 0 menos delta, X sub 0 más delta que está contenido en I para cierto delta suficientemente pequeño. Fíjense que pareciera que no está la existencia de unicidad en el teorema, pero ¿dónde está la existencia de unicidad? Aquí. Está. Necesito escribir. Aquí. Aquí. Tiene una única. El tener quiere decir de existencia. Aquí me está diciendo el teorema, entonces, con el tiene, es que con estas condiciones, si la función es continua y es Lipschitz con respecto a la segunda variable, siempre voy a encontrar soluciones del problema de valor inicial. Siempre. Eso quiere decir de que la existencia. Siempre existe una solución. Y el única, ¿cierto? El única habla de la unicidad. Entonces aquí me está diciendo de que va a existir, siempre existe solución y esa solución es única. Por eso habla de existencia y unicidad. Y fíjense que la solución, si por ejemplo tengo el intervalo I aquí, el intervalo de definición, tengo mi condición inicial aquí en X sub 0, lo que me está diciendo es que el teorema de existencia dice que existe y es única la solución, pero el dominio de esta función nueva va a ser así, chiquitito. Ese es el intervalo que está definido ahí. Y ese delta es suficientemente pequeño para que cumpla la condición. Entonces el teorema en realidad es un teorema local. No voy a hablar de que la solución es única y que existe la solución en todo el intervalo de definición. Solamente puedo afirmar que vale el teorema para un cierto intervalo pequeñito, pequeñito, que va a estar contenido dentro del intervalo de definición I. Ahora, la pregunta importante también es, ¿el delta cuánto puede variar? ¿Será que en realidad es tan pequeño o quizás lo puede empezar a extender hasta llegar a todo el intervalo? Eso lo va a dar el ejercicio. Eso lo va a dar las condiciones que tenga la solución I. El dominio de definición de mi solución voy a determinar qué tan grande o qué tan chiquitito es delta. Por lo menos el teorema me dice, como es tan general, no lo puedo ver caso a caso, por lo menos el teorema me dice de que siempre va a existir solución y siempre va a ser única, por lo menos en un intervalo bien pequeño de definición. ¿Ya? Si es que existe para todo el intervalo I, bueno, eso va a depender del ejercicio que yo me tome. Pero el teorema me afirma por lo menos que sí existe y la solución va a estar definida en un intervalo pequeño. Vamos a ver un ejemplo. Ahí vamos a entender un poquito mejor qué significa todo esto. Bueno, si se cumple bien todas las definiciones, uno puede tener un teorema de existencia de unicidad global que se llama, que toma todo el intervalo I. Ya, pero de nuevo, eso va a depender del ejercicio, de la definición, de las condiciones de la solución. Tengo un ejemplo. Fíjense que tengo ahora este problema de valor inicial. Y prima es igual a seno cuadrado evaluado en I partido por 1 más x cuadrado. Y una cierta condición inicial I de x0 igual a I sub 0.
Y se muestra que para cualquier par x sub 0 y 0 que pertenece a R2, el problema tiene una única solución definida en todo R. Y verifique que dicha solución es siempre no decreciente. Bueno, fíjense que este problema está bien complicado en el sentido de que no es como lo que estábamos viendo de la clase pasada, ¿cierto? Porque no es una ecuación de variables separables. Tengo una composición de funciones, ¿cierto? Y tampoco es una ecuación lineal. Tengo un seno cuadrado, así que ya... Y después tengo una función racional dentro, así que no es una función lineal, no es una ecuación lineal, tampoco es de variables separables, así que no es de ninguno de los tipos que habíamos visto. Entonces la única forma de encontrar la solución, o sea, ni siquiera es encontrarla, porque dice, muestre que el problema tiene una única solución. No me dice cuál. Así que lo vamos a hacer para el teorema de existencia de unicidad. Fíjense que es importante leer el ejercicio y ver si debo encontrar solución o mostrar que existe solución. ¿Y cuántos son? Aquí dice, muestre que el problema tiene una única solución, así que no necesito encontrar la solución, sino que demostrar que existe y que es única. Entonces, tengo que ver la parte de el campo dependiente, es decir, quiero ver cómo es la función f de x, y. La función x, y es esa de y, ¿cierto? Que me doy cuenta de inmediato que es continua en todo R2, ¿cierto? La función seno es continua, siempre en todo R, y en este caso, como está en dos variables, va a ser en todo R2. Y dentro del seno puede haber problemas en el denominador, ¿cierto? Pero... ¿Te duele mucho o no? ¿Cómo? Ya. El problema puede haber de que sea 0 en el denominador. Pero en este caso, 1 más x cuadrado nunca se hace 0, ¿cierto? Porque x cuadrado, aunque x sea negativo, x cuadrado siempre es positivo y le estoy sumando 1, así que nunca es negativo. Por lo tanto, esta función racional, está definida para todos los valores reales y en realidad para todo, claro, para todos los valores reales en su imagen, pero el dominio va a estar en R2, ¿cierto? Que tengo coordenadas x e y. Es decir, esta es una función que es continua en todo R2 y el seno también, por lo tanto la composición nuevamente va a ser continua en todo R2. No hay problema. Entonces lo que vamos a hacer, necesito demostrar por el teorema de que la función es Lipschitz, ¿cierto? ¿Qué dice el teorema? Dice CAF, una función continua, y Lipschitz con respecto a la segunda variable. Entonces el problema valor inicial, este de aquí que teníamos por acá, este de aquí está la función f que estoy hablando en el teorema. Necesito que esta función sea continua y sea Lipschitz para que este problema valor inicial tenga una única solución. Eso dice el teorema. Entonces necesito que sea Lipschitz. Bueno, pero como hicimos los ejemplos, mostrar que sea Lipschitz, uno lo puede pasar si su derivada es acotada, ¿cierto? Puede usar el teorema del valor medio y puede calcular y encontrar exactamente el valor del L, o por lo menos dónde estará acotado. Entonces eso de esa forma vamos a tratar de demostrar el teorema. O sea, en el ejercicio. Y entonces tengo la función que es continua y vamos a calcular su derivada, pero con respecto a la segunda variable. Si yo derivo con respecto a la segunda variable, dejo fija el x. Voy a dejar fijo el x y derivo en la función. Entonces me queda 2 veces el seno de
y partido por 1 más x cuadrado, por la derivada del seno, que es coseno, por la derivada de lo que está dentro, pero tengo que derivar el y solamente. Así que me queda 1 partido por 1 más x cuadrado. ¿Se entiende esa derivada? Es la derivada de esta función, pero en función de y. Entonces, si yo derivo con respecto a y, me queda el x fijo. Entonces derivo regla de la cadena, me queda la derivada del seno, es 2 seno de y partido por 1 más x cuadrado. La derivada del seno es coseno de 1 partido por 1 más x cuadrado. Y ahora derivo lo de adentro. Y como voy a derivar solo el y, me queda 1 partido por 1 más x cuadrado. Ya, entonces ahora la idea es acotar la derivada. O sea, quiero calcular el valor absoluto de esa derivada. Fíjense que esa derivada, vamos a poner acá mejor. Si yo quiero calcular el valor absoluto de la derivada, esto va a ser igual a 2 seno de y partido por 1 más x cuadrado por coseno de y por 1 más x cuadrado por 1 más 1 partido por x cuadrado. ¿Cierto? Pero bueno, el valor absoluto es igual al valor absoluto del 2, del seno, del coseno y de eso. Los puedo separar todos. ¿Cierto? El 2 es positivo, así que no necesita valor absoluto. Ahora hay que preguntarse, ¿el seno está acotado? ¿Será que es menor que alguna cosa? Bueno, aunque es un seno de una función, fíjense que lo que está dentro son coordenadas, son 2 coordenadas, ¿cierto? Pero uno puede pensar en la función seno real, porque esa composición me queda un ángulo, un valor real, ¿cierto? Y el seno es así. Y entonces el seno está acotado por aquí y por acá. Es decir, el seno de x, o lo que sea el ángulo, siempre va a ser menor o igual que 1. ¿Cierto? Porque ese valor de aquí es 1 y este valor de aquí es menos 1. Así que si lo coloco en valor absoluto es menor que 1. Ahora, si pensamos en el coseno, que el coseno es así, el coseno es una forma así, y también vamos a tener, bueno, supuestamente pasa aquí por el menos 1 y por el 1. Así que el coseno de cualquier ángulo, aunque sea gigante y feo, es menor o igual que 1 también. Así que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esto es menor que 1, menor o igual, y esto de aquí también es menor o igual que 1. Ahora, ¿qué será por cuánto será acotado eso? Bueno, si uno no sabe la gráfica de eso, en este momento yo tampoco me acuerdo cómo es la gráfica. Ah, sí, me acordé. La gráfica de eso es esto de aquí. Donde esto vale 1. Entonces fíjense que está acotado por 1 y está acotado por 0. Bueno, el 0 acotarlo por 0 no me ayuda mucho, pero lo puedo acotar por 1. Entonces, el valor absoluto de la derivada va a ser menor o igual que 2 por 1 por 1 por 1. Es decir, esto es menor o igual que 2. Aunque fíjense que son cosas gigantes y feas, esto es menor o igual que 2. Así que me queda eso de ahí. Que era lo que está diciendo aquí. Voy a borrar todo lo que escribí.
Dice, entonces, tomando el valor absoluto y usando el acotamiento del seno y el coseno, se tiene que el valor absoluto de la derivada es menor que 2. Luego dice, por el teorema del valor medio, en varias variables se concluye que f es Lipschitz en todo R2. ¿Por qué es eso? Porque fíjense de que no tengo mucho espacio, lo voy a escribir acá abajo, que f de x, y 1 menos f de x, y 2 por el teorema del valor medio es igual a, como estamos fijando el x, vamos a considerar solo la derivada parcial con respecto a y, un cierto sí, coma x, no es x, es t, y esto es t como un sí, ¿cierto? Por I1 menos I2. Como vimos que esto vale, esta desigualdad vale para todo t, i, ¿cierto? Entonces en particular vale para el sí que pertenece al intervalo entre I1 y 2. Como eso vale para todo t e i que pertenece al intervalo I, a. A ver el ejemplo, ¿dónde está? Ah, no dice, es para todo R2. Ah, ya, entonces en realidad no es I, a, sino es para todo R2. Entonces en particular vale para ese valor sí. Y entonces esto de aquí es menor que 2. Entonces la función f es Lipschitz con Lipschitz igual a 2. Eso es lo que está diciendo en palabra, pero lo escribimos aquí en la proposición. Bueno, el teorema de existencia de unicidad me dice que tengo que ver que f sea continua y que sea Lipschitz. Fíjense que es Lipschitz para todos los t, i que pertenecen a R2, y esto también vale para todos. Entonces, en realidad, el intervalo donde va a ser Lipschitz es todo R2. Por eso habla que es global. Pero ya no solamente de existir en un intervalo pequeño, sino que vale siempre para todos los valores. No tengo ninguna restricción que estoy viendo. Entonces, va a pasar de que se asegure la existencia de una única solución en todos los valores reales. Acuérdense que la función i es una solución que va de los reales a los reales. Entonces, finalmente, toda solución satisface esa condición para que es mayor que 0, por lo que i no es decreciente. Claro, porque tengo que la solución es válida para todos los reales, y acuérdense que me preguntaban si era no creciente, no decreciente, ¿cierto? Pero la derivada es eso, y fíjense que la derivada seno cuadrado de esto siempre es mayor o igual que 0. Si la derivada es positiva, entonces no decreciente. Así que esa es la demostración de que sea no decreciente. Es solo un paso. Decir de que existe es usar el teorema y es demostrar que la función es continua y es Lipschitz. ¿Alguna duda? Profesor, Sí. ¿cómo determino que es continua la función? La función es continua porque fíjense que es composición de funciones continuas. Tengo que ver función racional, este lado, lo que está aquí adentro,
es una función racional que está definida para todos los valores reales, así que es continua en los reales. Y la función seno también es una función continua. Por lo tanto, composición de funciones continuas es continua. Y no tengo ninguna restricción, así que va a ser continuo en todo R2. ¿Se entendió? Sí. Ya. Sí, clarísimo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ah, eso es una duda diferente. Me preguntan cuándo hay evaluación. En el U virtual, en novedades aparecen las fechas y que yo las comenté también el martes, que en 2 martes más, es decir, en 2 semanas más, creo que es el 10 y algo, o sea, no este martes que viene, sino el otro, es la primera evaluación. Y se llama evaluación porque no sabemos si va a ser control, prueba, taller. Eso se va a ver la ponderación después, pero sí es una evaluación y va a ser en 2 semanas más. Profe, Voy a pedir micrófono. ¿Sí? este PPT no está en el campus virtual. ¿Podría subirlo? Sí, yo lo subo. Ya, Yo que subí gracias. los videos también, así que este fin de semana voy a actualizar todo eso. Ya, como no hay dudas con respecto al ejercicio, voy a borrar. Voy a pedirles que ustedes hagan un ejercicio parecido a este. De que todos entendieron cómo era, ¿cierto? Ejercicio. Considere que y' es igual a 1 menos i por seno de la exponencial de menos x cuadrado por i partido por 1 más i cuadrado, donde x pertenece a los reales. Y de x sub 0 es igual a y sub 0. Justifique la existencia de una única solución del problema valor inicial definida en todos los reales. Les doy 10 minutos a ver si pueden hacer el ejercicio.
Ya, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que la función que está a la derecha, es decir, este lado de aquí, va a ser mi función f de x, y, sea continua, ¿cierto? Necesito que sea continua y de elipsis. Elipsis. Esa es la idea, ¿cierto? ¿Esa función es continua? No lo vamos a ver por definición porque como que es gigante la función. Pero debemos saber que una función continua, si tengo funciones continuas, la multiplicación de funciones continuas es continua, la división de funciones continuas es continua siempre y cuando el denominador sea distinto de 0 y es continua la composición, ¿cierto? Si las dos funciones son continuas también. Entonces tenemos que ver que sea continuo. Me preocupo de esta función, me preocupo de esta función, me preocupo de esa función y de esta función también diferente, por separado. La primera función, esta de aquí, es continua, ¿cierto? Una función polinomial, así que va a ser continua en todos los valores reales. Esta función es una función exponencial, así que también cumple de que va a ser continua para todos los valores reales. No hay ningún problema con ella. Esta función de aquí es una función racional, ¿cierto? Entonces va a ser continua para todos los valores donde esté bien definida, ¿cierto? Pero si ven el denominador, nunca se hace 0. Por lo tanto, también es continua. Es continua. Es continua. Y es continua. En todo R, en todos lados. Todas son reales, todas son continuas en todos los reales. Y la función seno. La función seno, si uno lo piensa en una función real, esa función va de los reales a los reales, es continua también, ¿cierto? Y también va a ser continua en todos los reales, todas. Así que en realidad esa es una función continua en todos los reales. De nuevo, tengo una función polinomial, tengo una función exponencial y tengo una función racional que todas están definidas en todos los reales y por lo tanto va a ser continua en todos los reales. Y por otro lado, la función seno también es continua en todos los reales. Así que tengo multiplicación y composición de funciones continuas, así que f es continua. Ahí yo demostré que la función era continua. Entonces, f es continua. Voy a borrar aquí porque me está molestando. En R, en todos los reales. ¿Ya? De nuevo, ¿por qué? Porque es multiplicación y composición de funciones continuas. Por eso es continua. Ahora necesito ver que sea de Lipschitz. Así que tengo que ver cuál es la derivada. Esa sería una buena opción. Ver si su derivada es acotada y por lo tanto yo puedo encontrar esa constante de Lipschitz. Ese es un buen método. ¿Calcularon la derivada?
En función de y, sí. En función de la segunda variable. No, bueno. Vamos a borrar aquí, vamos a tratar de derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada de f con respecto a y? Tengo un producto. Tengo 1 menos y por seno. El seno es gigante, pero aquí al principio tengo un producto. Tengo eso por eso. Tengo un producto. Entonces, tengo que calcular la derivada del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿cierto? La derivada del primero estoy derivando con respecto a y, así que debo derivar eso y me queda menos 1 por la derivada del segundo sin derivar más la derivada del primero por la derivada del segundo. Y ahí sí que va a ser gigante, porque aquí tengo composición de funciones. Entonces la derivada del seno es coseno por exponencial de menos x por y partido por 1 más y cuadrado por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es una multiplicación. Así que va a ser la derivada del primero. La derivada del exponencial es exponencial de menos a. Sí. Pero estamos derivando con respecto a y. Entonces, la deriva, aunque sea un producto, la primera función exponencial no hay y, así que es constante en función de y. Por la derivada del segundo, y la del segundo sí es una función que depende de y. Así que en realidad esa es la única que tengo que derivar. La otra no, porque acuérdense, la derivada del primero por el segundo más la del primero sin derivar por el segundo derivado. Pero la derivada del primero no tiene y, así que es constante, sería 0. Y entonces me queda por la derivada del primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí me queda 1 más y cuadrado al cuadrado por la derivada del de arriba, que es 1, por 1 más y cuadrado menos y por la derivada del de abajo, que me queda 2 y cuadrado, ¿cierto? La derivada del de abajo va a ser y por 2y, así que me queda 2y cuadrado. Eso. Voy a escribirlo acá arriba, que no quiero escribir en la pizarra, que si no voy a escribir mucho. Entonces va a quedar df a de i igual a menos seno, voy a tratar de que todo escriba en una línea, ojalá. Exponencial de menos x cuadrado. Me quedo muy arriba. Exponencial de menos x cuadrado por y partido por 1 más y cuadrado más 1 menos y por coseno de exponencial de menos x cuadrado por y por 1 más y cuadrado, ¿cierto? Por la exponencial de menos x cuadrado. Y aquí me queda 1 menos y cuadrado, ¿cierto?
1 menos i cuadrado partido por 1 más i cuadrado al cuadrado. Ya. Ahí está. No sé si se ve bien. Creo que no. Bueno, si calculamos el valor absoluto, me queda el valor absoluto del seno más todo eso, ¿cierto? Hay un más ahí. Entonces, vamos a tener que usar la pizarra. Lo que yo estoy diciendo es que el de f de i va a ser igual al valor absoluto del seno de exponencial de x cuadrado por i partido por 1 más i cuadrado más 1 menos i por el coseno de exponencial a, este es menos x cuadrado, ¿cierto? Menos x cuadrado. Menos x cuadrado por i, no, por i no, por 1 menos i cuadrado. A ver, me equivoqué. Es por i partido por 1 más i cuadrado por 1 menos i cuadrado partido por 1 más i cuadrado al cuadrado. ¿Cierto? Y ahora vamos a tener que acotar, tratar de despejar. Bueno, por desigualdad triangular, ¿cierto? Esto es menor o igual que el seno. Ya voy a poner gamma esto ya, porque hay el mismo valor. Seno de gamma más 1 menos i por coseno de gamma por 1 menos i cuadrado partido por 1 más i cuadrado al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien, esto, el seno dijimos que está acotado por menos, es menor o igual que 1, y el coseno también, este valor absoluto lo puedo separar así. Y entonces, esto de aquí es menor que 1. Ahora, ¿cómo acotamos los otros dos? Esa es la pregunta. ¿Ideas? Sí, falta un E. En la última expresión donde pone el Sí, es 1 verdad. menos i cuadrado partido en 1 más i cuadrado al cuadrado, ¿no va acompañado de una Euler a la menos x cuadrado? Sí, ¿Sí? gracias. Eso me ayuda bastante. Porque fíjense que si, bueno, este es menor que 1, pero a donde vaya el exponencial, si el x se hace grande, ¿cierto? Esto se va a tender a 0. Así que esto puedo decir que, si el x es grande, el exponencial tiende a 1, así que esto es menor que 1. Así que, y el 1 menos i, ¿cómo lo podemos factorizar? Profe, ¿qué dijo sobre eso? Hagamos tender el x a infinito. Entonces, si el x es infinito, esta exponencial tiende a 1. Si quieren, podemos ver el gráfico de la función exponencial.
La función exponencial. A ver, la función exponencial es así, ¿cierto? Y la función esta exponencial de x y la función exponencial de menos x es hacia el otro lado. Creo que es así. ¿Sí o no? Se me olvida. ¿Cómo la exponencial? Bueno, no importa. Pero miren, la exponencial de menos x, si el x tiende a infinito, no, si el x tiende a 0, esto tiende a 1. ¿Cierto? Entonces está acotado por 1. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, profe, gracias. Profe, o sea que cualquier expresión multiplicada por un Euler a la menos x, podemos decir que es menor o igual a 1. Sí, porque el exponencial es la que manda. Ah, ok, gracias. Ya. Oye, se me pasó la hora. Y hay que pensarlo un poquito más porque hay una suma ahí que me está molestando. Ya queda de tarea esa, ahí yo se las mando en el U virtual la respuesta, ¿les parece? Para no perder más tiempo, son las 9:33. Y yo tengo otra clase. Ya nos vemos, que estén bien. Chau. Chao, profe.